Mi nombre es Sierra Mullen y el día que mi vida se partió en dos comenzó con un mensaje de texto. Estaba entre reuniones, pensando a medias en una aburrida hoja de cálculo cuando mi teléfono vibró. Era mi hermana. Sin saludo, sin advertencia, solo una línea en mi pantalla como una bofetada. Vendí la casa de la abuela. Gracias por no estar aquí. Por un segundo, pensé que lo estaba leyendo mal. Esa casa era lo único que mi abuela había puesto a mi nombre. La única prueba concreta de que al menos una vez alguien de mi familia me eligió. Sabía que ella había firmado el testamento. Había visto los papeles. Los había sostenido. Se me oprimió el pecho, pero mi mano se mantuvo firme. No respondí con párrafos. No llamé para gritar. Respondí con dos palabras que decían todo lo que necesitaba decir sin darle nada en absoluto. ¿Entendido? Bien. Luego puse mi teléfono boca abajo sobre la mesa y llamé a mi abogado. Le envié una foto del mensaje y una copia del testamento. Se quedó en silencio un largo momento, el tipo de silencio que te revuelve el estómago. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila, casi divertida, como si estuviera mirando un rompecabezas que alguien pensó que era lo suficientemente listo como para resolver. Está en serios problemas, dijo. Estos documentos no parecen correctos. Todavía no lo sabía, pero ese fue el momento en que la venta dejó de ser una victoria para mi hermana y comenzó a convertirse en algo completamente diferente. Antes de contarte lo que dijo y lo que pasó después de que me fui, dime qué hora es para ti ahora mismo y desde dónde estás viendo esto. Tengo curiosidad por ver qué tan lejos viajará esta historia. Mi familia había estado funcionando con el mismo guión desde que tengo memoria. En Richmond, Virginia, la casa de nuestra calle siempre fue el lugar de la abuela Mullen, incluso cuando mis padres, mi hermana y yo éramos los que vivíamos en ella. Era vieja y un poco desgastada, pero era suya. Los roles dentro de esa casa eran simples. Mi hermana mayor, Kendra Mullen, era la responsable. Sabía cuándo pasaba el camión de la basura y cuánto quedaba en cada cuenta bancaria. Si llegaba una factura, mis padres la apilaban en la mesa de la cocina y esperaban a que ella llegara a casa. Le gustaba ser la persona de la que todos dependían, y a ellos les gustaba depender de ella. Yo nunca encajé en ese molde. Yo era la niña que olvidaba cargar su teléfono, pero recordaba cada detalle de una conversación. Me fui de Richmond tan pronto como pude, aceptando trabajos por contrato que me llevaban de ciudad en ciudad. Para mis padres, eso me hacía inestable, alguien a quien actualizaban después de que se tomaban las decisiones. Mi padre, Mark Mullen, no tenía que decirlo explícitamente. Cuando algo se rompía o llegaba un aviso, su primer instinto era preguntar, ¿ha visto esto Kendra? Si yo llamaba desde otro estado, él hacía algunas preguntas sobre mi vida, luego volvía a cómo estaban las cosas en casa, lo que significaba cómo estaban las cosas para ella. Mi abuela, Lillian Mullen, veía todo esto desde la pequeña habitación a la que se mudó cuando las escaleras se volvieron demasiado para ella. Cada vez que la visitaba, me hacía señas para que entrara y cerraba la puerta detrás de nosotros. En esa habitación, el resto del guión desaparecía. Allí no era la irresponsable. Era simplemente Sierra. Escuchaba cuando hablaba de proyectos cortos y de empacar maletas constantemente. Nunca preguntó cuándo me establecería. En cambio, dijo que le gustaba que mi vida no se moviera en líneas rectas. Era el único rincón de la casa donde mis elecciones no parecían un problema. Fuera de esa habitación, la jerarquía seguía siendo la misma. Kendra llevaba a la abuela a las citas, mantenía un cuaderno de medicamentos y discutía con los representantes de los seguros mientras mis padres observaban. Cada vez que volvía a casa para un día festivo, estaba claro que la casa había seguido moviéndose sin mí. Mi maleta todavía estaría junto a la puerta cuando mi madre, Denise Mullen, comenzaba a enumerar todo lo que mi hermana había hecho ese mes. Sonaba menos como una actualización y más como un boletín de calificaciones que yo no había aprobado. Los sobres oficiales iban a una pila con el nombre de Kendra. Ella los abría, los leía por encima y les daba a mis padres la versión que pensaba que necesitaban. Una vez, durante una visita de invierno, la vi explicarle a la abuela una carta de una compañía de seguros. Omitió las multas y condiciones que la habrían asustado, presentando una versión más suave de la verdad.
La primera vez que mi abuela me mencionó la casa directamente, estábamos sentadas en el borde de su cama. Tenía en sus manos uno de mis viejos bocetos, un dibujo rápido del porche delantero que había hecho de adolescente. Su voz estaba cansada, pero no había vacilación. Me dijo que cuando ella ya no estuviera, se suponía que la casa sería mía. No la mitad mía, no un tema de conversación para una reunión familiar, sino algo claro y simple con mi nombre en él. Dijo que cada grupo necesitaba al menos una cosa que no estuviera a debate. En nuestra familia, esto sería eso. Intenté argumentar que sería justo dividir todo equitativamente, pero ella solo negó con la cabeza y siguió adelante. Mis padres trataron esa decisión como si fuera teórica, algo lejano que no requería que ajustaran su comportamiento. Ya veremos cuando llegue el momento, dijo mi padre una vez, como si los testamentos fueran sugerencias en lugar de instrucciones. Kendra apenas reaccionó cuando surgió el tema. No se quejó ni preguntó por qué. Simplemente siguió organizando calendarios, rastreando facturas y llevando a la abuela a las citas. Para cuando mi abuela falleció, la rutina a su alrededor se había vuelto automática. No había duda de quién haría las llamadas, recogería las llaves y guardaría su ropa en cajas. Kendra se encargó de la funeraria y habló con el banco. Caminó por la casa con un portapapeles, anotando lo que necesitaba ser reparado. Yo volé, abracé a la gente y me paré donde me dijeron. Cuando finalmente se leyó el testamento y la casa en Richmond figuraba solo bajo mi nombre, el aire en la habitación cambió. Mis padres parecían sorprendidos, luego inexpresivos. La expresión de mi hermana apenas cambió, pero algo en sus ojos sí lo hizo. Un pequeño destello de cálculo que apareció y desapareció tan rápido que podría habérmelo perdido si no la hubiera estado observando a ella en lugar de los papeles sobre la mesa. Para cuando comenzó el siguiente día hábil, mi bandeja de entrada ya tenía un nuevo mensaje de mi abogado. Había adjuntado varios enlaces y una breve nota pidiéndome que confirmara por escrito que nunca había firmado nada relacionado con la venta de la casa de mi abuela. Envié la confirmación en una línea y esperé, mirando el cursor hasta que sonó mi teléfono. Su tono era firme, no dramático, lo que de alguna manera hizo que cada palabra cayera con más fuerza. Me dijo que había revisado los registros de propiedad de la dirección en Richmond. El sitio del condado mostraba un número de parcela familiar, el mismo impreso en los papeles que mi abuela había guardado junto a su cama. El historial de propiedad había estado tranquilo durante años. Luego, menos de una semana antes, apareció una nueva entrada. Según los registros, la casa había sido transferida del patrimonio de mi abuela a una pareja de fuera del estado a través de una escritura de garantía. Mi nombre figuraba en la línea del vendedor. Nunca había tocado esa escritura, pero ahí estaba, escrito limpiamente junto a una firma inclinada que se suponía que era la mía. Mi abogado, Nathan Cole, me guió a través de cada parte sin acelerar, la descripción legal de la propiedad, la fecha de la firma, el sello notarial en la esquina. La copia digital mostraba un sello de un notario público del que nunca había oído hablar, que operaba en un condado que nunca había visitado. Nathan dijo que había verificado el nombre del notario en la base de datos estatal. El número de comisión en la escritura no coincidía con el asignado a esa persona. Se diferenciaba por un dígito, lo suficientemente pequeño como para que la mayoría de la gente nunca lo cuestionara. No lo llamó un error. Lo llamó sospechoso. Me dijo que había comparado la firma en la escritura con documentos que realmente llevaban mi letra, los que había enviado cuando establecimos mi plan de sucesión por primera vez. En la escritura. Los trazos eran demasiado lentos en algunos lugares y demasiado agudos en otros, como si alguien hubiera calcado mi nombre después de mirarlo demasiado tiempo. Estaba lo suficientemente cerca como para pasar una mirada rápida. No sobreviviría a un escrutinio. Me preguntó dónde estaba físicamente cuando tuvo lugar la supuesta firma. Le di la ciudad y el tipo de trabajo que había estado haciendo esa semana. No había forma de torcer los hechos para hacerme presente en Richmond ese día. Tenía recibos, correos electrónicos y una confirmación de vuelo. Mi ausencia estaba documentada desde múltiples ángulos. Incluso decirlo en voz alta, enumerando cada prueba, hacía que todo el asunto se sintiera menos como un malentendido y más como un movimiento planeado ejecutado a mis espaldas. Luego expuso la parte que más importaba. Si mi nombre había sido colocado en esa escritura sin mi consentimiento, y si la información del notario era incorrecta,
la venta se construyó sobre cimientos podridos, los compradores podrían no haberlo sabido, pero la documentación en sí estaba comprometida. Había otro detalle enterrado en los datos de registro. La escritura había sido presentada por una compañía de títulos en Richmond que a menudo manejaba ventas locales para vecindarios más antiguos. Alguien había entrado en su oficina con una pila de documentos y una historia lo suficientemente pulida como para hacer avanzar el proceso. En el archivo electrónico, había una línea que nombraba a la persona que había entregado los documentos para su registro. Ver el nombre de mi hermana allí no me habría sorprendido. Lo que me puso la piel de gallina fue la forma en que apareció, no como una pariente o una ayudante, sino como el punto de contacto autorizado para el patrimonio. Nathan no especuló. Se ciñó a la cronología. El patrimonio no se había liquidado por completo cuando se firmó la escritura. Ningún documento judicial mencionaba a mi hermana como representante personal con plena autoridad para disponer de la propiedad. No había registro de que yo hubiera otorgado un poder notarial que permitiera a alguien firmar en mi nombre. En el papel, yo era la propietaria. En el papel, también era la que supuestamente había accedido a vender. Dijo que ya había marcado la transacción con la compañía de títulos, pidiéndoles que pusieran una retención sobre cualquier fondo que aún no se hubiera desembolsado por completo. En su mundo, ese era el primer movimiento. Detenías el dinero para que no se alejara más y dejabas que el resto del sistema se pusiera al día. Cuando terminó la llamada, guardé cada documento que me envió en una carpeta con un nuevo nombre. No llamé a mis padres. No le envié un mensaje de texto a mi hermana. Me senté con el silencioso zumbido de mi computadora y el conocimiento de que lo que se había hecho no solo era cruel, era ilegal. Y ahora había pruebas. Un enriquecimiento. La historia de la venta ya se estaba contando sin mí. No escuché la primera versión en tiempo real. La reconstruí a partir de mensajes, de la forma en que la gente me hablaba, de los silencios que se instalaban entre sus frases. Estaba claro que mi hermana no había presentado lo que sucedió como un error o una pregunta. Para ella, era un logro. Se movía por la sala de estar de nuestros padres como un gerente de proyectos cerrando un archivo. La casa daba demasiado trabajo. El mercado era bueno. Los compradores estaban listos. Los documentos estaban gestionados. Todo lo que tenían que hacer era estar agradecidos. Yo era el único cabo suelto en ese resumen ordenado, y ella ya había encontrado una manera de atarme. Para mis padres, ella era la hija que había llevado a la abuela a cada cita y había discutido con cada empleado. Cuando dijo que se había encargado de la última gran tarea vendiendo la casa, tuvieron una razón para exhalar. Una responsabilidad menos. Una cosa más que no tenían que enfrentar. Lo vi en la forma en que habló mi padre cuando finalmente me llamó esa semana. Su voz transmitía la cansada satisfacción de alguien que creía que una tarea pesada estaba terminada. Dijo que la casa se había convertido en una carga. Dijo que mi hermana había dado un paso al frente. No preguntó si yo había estado de acuerdo. Habló como si esa parte se hubiera resuelto mucho antes de que él marcara mi número. En su versión, la venta era práctica. El dinero podría ayudar con los gastos. Nadie usaba la casa. Yo vivía en otro estado y la abuela ya no estaba. Cuestionar la decisión no solo sería inconveniente, sonaría ingrato. El tono de mi madre coincidía con el de él. Cuando se puso al teléfono, habló de las reparaciones que la casa necesitaba, del estrés de tratar con contratistas, de lo difícil que había sido para mi hermana hacer malabarismos con su propio trabajo y todo este papeleo. La venta se enmarcó como un acto de sacrificio por parte de Kendra. Otra entrada en la larga lista de cosas que hacía por la familia. Mi papel en esa versión de los hechos era ruido de fondo. Yo era la hija distante que rebotaba entre ciudades, la que enviaba flores en lugar de presentarse a cada cita. Mi ausencia no era solo circunstancial. Era una explicación conveniente. Si yo no estaba allí, podía ser escrita en cualquier forma que la historia requiriera. Nadie preguntó cómo me sentía al perder la única cosa física que mi abuela había puesto a mi nombre. Nadie mencionó la conversación en el borde de su cama cuando me dijo que se suponía que la casa era la única cosa que no estaba en discusión. En su relato, nunca había sido una promesa. Era una partida que necesitaba ser liquidada. Kendra entendía exactamente cómo apoyarse en esa dinámica.
No necesitaba levantar la voz ni insultarme directamente. Todo lo que tenía que hacer era enfatizar cuánto había manejado y qué tan lejos vivía yo. A partir de ahí, las conclusiones se sacaban solas. Yo era la que haría las cosas más difíciles si me oponía. Ella era la que facilitaba las cosas actuando. El mensaje que me envió había sido directo, pero el lenguaje que usó en casa era más suave. Sabía cómo hablar de hacer lo que la abuela hubiera querido sin nombrar la parte donde la abuela ya había escrito lo que quería. Sabía que mis padres preferirían creer que estaban honrando un deseo vago que admitir que habían ignorado una instrucción clara. En mi pantalla, la distancia entre nosotros se medía en millas. En su sala de estar, se medía en historias. Ellos tenían la versión donde mi hermana resolvía un problema. Yo tenía la versión donde mi nombre había sido falsificado en una escritura. Ambas versiones no podían ser ciertas al mismo tiempo. No discutí con mis padres en esa llamada. Hice preguntas simples y escuché la forma en que daban vueltas alrededor de la venta, con cuidado de no detenerse en detalles que no podían explicar. Cada respuesta que dieron agregó otro peso al archivo que estaba en mi computadora portátil. En casa, el guión seguía siendo el mismo. Mi hermana se encargaba de las cosas. Mis padres lo aceptaban. Se esperaba que yo me adaptara a la forma de su alivio, que asintiera y siguiera adelante. Esta vez, los dejé hablar sin corregirlos. Dejar que su versión se mantuviera un poco más no significaba que la creyera. Solo significaba que cuando finalmente chocara con la documentación que Nathan había descubierto, nadie podría decir que no sabía lo que estaba eligiendo. 2 días después, la calma se rompió. Estaba trabajando en pequeñas tareas cuando un correo electrónico de Nathan se deslizó a la parte superior de mi pantalla. La línea de asunto era corta, pero cambió la forma en que miré cada mensaje después de ese. Escribió que había hablado directamente con la compañía de títulos en Richmond y que la venta de la casa de mi abuela ya no avanzaba silenciosamente en segundo plano. La compañía que manejaba el cierre había mantenido una parte de las ganancias en su cuenta de depósito en garantía, esperando algunos documentos restantes relacionados con el patrimonio. Se suponía que era una formalidad que se aclararía con el tiempo. Después de la llamada de Nathan y el paquete de registros que envió, se convirtió en un signo de interrogación. Explicó que había expuesto las inconsistencias, la firma que no coincidía con mis archivos, el número de comisión del notario que no se alineaba con los registros estatales, la falta de cualquier orden judicial que le diera a mi hermana autoridad para firmar por mí. Por su parte, un oficial de cumplimiento había intervenido para revisar todo. Lo que parecía ser solo otra venta de vecindario de repente tenía su propio archivo interno con líneas resaltadas y notas adhesivas. Nathan no sonaba emocionado cuando lo resumió. Sonaba metódico. La compañía de títulos no podía decidir la intención, dijo, pero podían decidir el riesgo. En este momento, el riesgo estaba en su escritorio. Acordaron una retención temporal de cualquier fondo que aún no se hubiera liberado. Los compradores habían transferido su dinero. Algunos costos ya se habían pagado a terceros. Pero la parte marcada como ganancias netas de la venta de la casa, la parte que se suponía que terminaría en una cuenta conectada a mi hermana, no se movería a ninguna parte hasta que se resolvieran las preguntas. También me dijo que había enviado una carta formal al lado del comprador describiendo las preocupaciones sin acusarlos de nada. Ellos se habían basado en la documentación que se les presentó. Si el lado del vendedor estaba comprometido, estaban en tanto riesgo como yo. Nadie quería terminar con una escritura que pudiera ser impugnada más tarde. Más tarde esa tarde, Nathan me reenvió un mensaje del oficial de depósito en garantía que había manejado el cierre, una mujer llamada Marianne Porter. Escribió que cuando el archivo de la venta cruzó su escritorio por primera vez, le había parecido bastante familiar. Un patrimonio, una casa vieja, una familia tratando de cerrar un capítulo. Había visto docenas de versiones de esa historia. El paquete había llegado con mi hermana listada como el punto de contacto para el patrimonio y una pila de páginas firmadas para que coincidieran. Ahora, con la evidencia de Nathan frente a ella, el tono de Marianne cambió. Confirmó que el calendario de desembolsos había sido pausado. Cualquier paso futuro se tomaría solo después de que su departamento legal terminara de revisar los documentos y después de que recibiera algo por escrito de mí o de un tribunal. Al leer su correo electrónico, me di cuenta de cuánto de la vida moderna se basa en suposiciones.
Un nombre en una línea, un sello en una esquina, un archivo que se mueve de un escritorio a otro. Mientras nadie mirara demasiado de cerca, todo funcionaba. Tan pronto como alguien lo hacía, toda la estructura podía inclinarse. Mientras Nathan construía su rastro de papel, mi teléfono comenzó a iluminarse de una manera diferente. Las llamadas de mi hermana llegaron primero, cada una deslizándose por la pantalla, sin respuesta, luego mis padres, luego una serie de mensajes cortos de parientes que nunca me escribían a menos que alguien estuviera enfermo o comprometido. El patrón tenía su propia lógica. Las noticias viajan rápido dentro de una familia cuando se sienten como un ataque. Para ellos, la retención de los fondos no era un paso legal neutral. Era yo interfiriendo. Era yo convirtiendo una decisión privada en algo que involucraba compañías y cartas y ojos externos. Nathan me recordó que no le debía a nadie una explicación inmediata. Los documentos hablaban por sí mismos. Si mi hermana quería saber por qué el dinero no llegaba, podía empezar por mirar las páginas que había presentado como la verdad. Vi las notificaciones apilarse y desaparecer. Cada llamada perdida era una prueba de que la venta ya no era el éxito silencioso que ella pensaba que sería. Por primera vez desde su mensaje sobre la venta de la casa, pude sentir que el terreno se alejaba de su versión de la historia. La casa en Richmond seguía en pie donde siempre había estado. Sus habitaciones eran las mismas. Su revestimiento todavía se desprendía en los mismos lugares. En el papel, sin embargo, todo era diferente ahora. El archivo con mi nombre ya no estaba en un cajón, ignorado. Estaba abierto en múltiples escritorios bajo luces brillantes, y nadie podía fingir que no lo veía. La llamada finalmente me alcanzó temprano a la mañana siguiente antes de que mi cerebro hubiera salido completamente del sueño. El nombre de mi hermana seguía parpadeando en la pantalla hasta que negarse a responder se sintió menos como control y más como un retraso. Cuando contesté, su voz no sonaba como la de la mujer que había enviado un mensaje casual sobre la venta de la casa de nuestra abuela. La suave certeza había desaparecido. Lo que salió por el altavoz era débil, con un pánico que hacía que cada frase tropezara con la anterior. No comenzó con un saludo. Fue directamente a las preguntas. ¿Había hablado con alguien en el banco? ¿Había contactado alguna oficina en Richmond? ¿Había hecho algo para interferir con la transferencia? La urgencia en su tono decía que ya sabía que algo había dejado de moverse. No le di detalles. No mencioné a Nathan ni a Marianne por su nombre. Solo dije que me habían pedido que confirmara si alguna vez había firmado la cesión de la casa. Hubo un silencio de su parte, del tipo que te hace imaginar a la otra persona mirando un punto en la pared, tratando de decidir qué historia poner en marcha. Cuando volvió a hablar, el pánico tenía un nuevo filo. Comenzó a enumerar razones. La casa era demasiado cara de mantener. Nuestros padres estaban abrumados. El vecindario estaba cambiando. Ella se había encargado de todo y esperaba que yo estuviera agradecida de que se hubiera ocupado de ello. Debajo de cada justificación estaba el mismo mensaje. Ella cargaba con el peso, así que tenía derecho a tomar la decisión. La dejé terminar. Luego le dije en términos simples que mi nombre no pertenecía a ningún documento que no hubiera firmado. Y que usarlo sin mi consentimiento tenía consecuencias. Mantuve mi voz pareja. No le pregunté por qué pensaba que podía hacerlo. Lo traté como un hecho, no como un sentimiento. Su tono cambió de nuevo, pasando del pánico a la ira. Dijo que estaba exagerando, que estaba convirtiendo un asunto familiar en algo frío y formal. Me acusó de ser egoísta y desagradecida después de todo lo que había hecho por nuestra abuela. Las palabras llegaron en diferentes arreglos. Ninguna de ellas me conmovió. Lo que más me sorprendió fue lo que no dijo. No afirmó que yo hubiera firmado nada. No insistió en que el sello notarial fuera válido. No explicó cómo mi nombre había terminado en la escritura. Se mantuvo dentro de los muros seguros de la intención y el sacrificio, sin entrar nunca en el espacio donde vivía la ley. Cuando terminó la llamada, me senté con lo que acababa de suceder. La versión de la historia en la que ella simplemente se había encargado de las cosas no podía sostenerse junto a aquella en la que mi firma había sido copiada en documentos legales. Por primera vez, sentí que ella también lo entendía. Más tarde ese día, recibí un correo electrónico de Nathan.
había sido contactado por el abogado del comprador. La pareja que pensaba que había comprado la casa de mi abuela quería evitar ser arrastrada a una pelea legal. Pidieron una aclaración por escrito sobre mi posición y si tenía la intención de impugnar la venta. Nathan me dijo que este era el momento de eliminar cualquier duda. Redactó una declaración confirmando que nunca había firmado la escritura, nunca había autorizado a nadie a firmar por mí y nunca había accedido a vender la propiedad. Añadió que estábamos preparados para dejar que un tribunal resolviera lo que eso significaba si las partes involucradas no podían resolverlo por su cuenta. Antes de enviarlo, me preguntó si estaba segura. Dar ese paso significaba abandonar el papel que mi familia prefería para mí, aquel en el que absorbía las decisiones en silencio y me adaptaba a ellas. No habría vuelta atrás para llamar a esto un malentendido. Una vez que el mensaje saliera, le dije que estaba lista. La retención de los fondos había agitado a mi hermana. La declaración escrita haría más que eso. Pondría a todas las partes sobre aviso de que la historia bajo la cual habían estado operando estaba incompleta. Por la noche, el lado del comprador había respondido. Indicaron que cooperarían con cualquier investigación y que esperaban que el representante del vendedor explicara cómo una firma impugnada había llegado a su archivo. El lenguaje cortés no ocultaba la realidad. La presión ya no venía solo de mi parte. Presionaba hacia adentro desde más de una dirección. Mi teléfono se quedó cerca de mí esa noche. Pantalla oscura, pero pesada. Más llamadas vendrían. Lo que sea que esperara al otro lado, nada de eso cambiaría el hecho de que la narrativa que mi hermana había construido en la sala de estar de nuestros padres se había resquebrajado. Por primera vez, otras personas habían entrado en el espacio donde ella solía estar sola. El cambio no llegó con gritos. Llegó en documentos. Durante las siguientes semanas, Nathan me mantuvo actualizada en un lenguaje sencillo y cuidadoso. La compañía de títulos terminó su revisión y confirmó que no se podía confiar en la escritura con mi nombre. Los compradores, que nunca me habían conocido, acordaron deshacer la transacción en lugar de arriesgarse a poseer una casa vinculada a una disputa. Nunca hablé con ellos. Solo vi sus nombres en cartas cortas y sentí una tranquila ola de alivio de que estuvieran dispuestos a dar un paso atrás. La venta se revirtió. La casa volvió al patrimonio. El dinero restante retenido en depósito en garantía fue devuelto a los compradores. Los costos adicionales del cierre fallido no desaparecieron. Aterrizaron donde deberían haber aterrizado desde el principio sobre mi hermana. Nathan explicó que ella podía aceptar un acuerdo que correspondiera a lo que había hecho o tratar de defender los documentos en el tribunal. Durante unos días, pareció inclinarse por luchar. Luego, su propio abogado debió de haberle presentado la misma realidad que Nathan me había presentado a mí. Los hechos no iban a torcerse en una forma más amable. Al final, firmó. El acuerdo le exigía reembolsar a los compradores los gastos que no podían recuperar en otro lugar y pagar las tarifas adicionales de la compañía de títulos de su propia cuenta. También le exigía admitir en un lenguaje claro que había usado mi nombre en la escritura sin mi conocimiento o consentimiento. La frase no reparó la brecha, pero finalmente puso la culpa en el lugar correcto. Mis padres se enteraron por partes. Al principio, se centraron en el dinero y en lo duro que trabajaba mi hermana, en lo injusto que parecía que tuviera que pagar por una decisión a la que todos sabíamos que llegaríamos finalmente. Les tomó más tiempo asimilar el hecho de que mi firma había sido copiada en documentos legales, que mi nombre había sido utilizado como una herramienta en lugar de un límite. Dejé que las fechas y los documentos llevaran el peso. Durante la mayor parte de mi vida, había sido yo la que intentaba hacer que mis elecciones sonaran razonables dentro de una casa que ya había decidido qué hija era confiable y cuál no. Esta vez, en lugar de explicarme, me quedé quieta y observé lo que sucedía cuando los hechos hablaban sin mi ayuda. La última conversación real que tuve con mi hermana tuvo lugar en una oficina neutral en una pequeña sala de conferencias que olía a tinta de impresora y limpiador de alfombras. Ella llegó primero y miró la mesa cuando entré. Nadie levantó la voz. Los abogados pasaron páginas por la mesa. Cuando fue mi turno, leí cada párrafo y firmé donde Nathan señaló. Estaba confirmando que el título reflejaría lo que siempre había sido cierto. La casa era mía hasta que yo decidiera lo contrario. Cuando fue su turno, la mano de mi hermana tembló ligeramente al coger el bolígrafo. Firmó la cláusula de confesión rápidamente.
No hubo disculpas, ni explicaciones repentinas, ni súplicas por otra oportunidad, solo tinta en papel y un cambio silencioso del argumento al registro. En el pasillo después, finalmente me miró. Había una pregunta en su rostro que nunca convirtió en palabras. Algo entre la incredulidad y la ira de que hubiera dejado que esto llegara hasta el final en lugar de ceder por el bien de la paz. No sentí el silencio por ella. No quedaba nada que intercambiar. No le dije que no me llamara. No fue necesario. Bloqueé su número, archivé nuestros mensajes antiguos y la eliminé de cada formulario donde su nombre todavía estaba junto al mío. Cuando mis padres me preguntaron por qué iba tan lejos, respondí una vez. Dije que la confianza no es algo que rompes y luego vuelves a poner en el estante esperando que se vea igual. La casa en Richmond ya no se sentía como una obligación que tenía que defender. Una vez que el título estuvo limpio, tomé una decisión que mi abuela habría entendido. Puse la casa en venta de nuevo. Esta vez a través de un proceso que no dejó espacios en blanco ni favores. Las ganancias fueron a una cuenta solo a mi nombre. Usé parte de ellas para comprar un pequeño lugar en la ciudad donde realmente vivía. Un espacio que no pertenecía a la historia familiar ni a las discusiones familiares. Otra parte fue a ahorros con etiquetas claras y contraseñas que nadie más tenía. Nada de eso se sintió como un premio. Se sintió como si finalmente sostuviera lo que estaba destinado para mí desde el principio. Mirando hacia atrás, el cambio más importante no fue la reversión de la venta o los números en un extracto. Fue el límite que se formó cuando dejé de intentar ser la versión más suave de mí misma que facilitaba las cosas para todos los demás. Proteger lo que alguien te deja no se trata solo de propiedad. Se trata de negarse a permitir que su confianza sea reescrita por quien hable más fuerte después de que se hayan ido. Si estás escuchando esto y reconociendo partes de tu propia familia en ello, espero que escuches más que el conflicto. Espero que escuches el permiso para hacer preguntas, para leer lo que firmas, para tomarte un tiempo antes de permitir que tu nombre se ponga en algo que no entiendes. No le debes tu silencio a nadie que trate tus derechos como opcionales. Gracias por quedarte conmigo hasta el final de esta historia. Si te hizo pensar en tus propios límites o en las personas que te confiaron algo que importa, compártela o deja un comentario. Me gustaría saber qué tan lejos viajan estas lecciones y qué evocan para ti.